Hola a todas y bienvenidos un día más a nuestro podcast Serendipia Holística. Hemos llegado al episodio 34, episodio a partir del cual vamos a empezar una serie maravillosa para hablar de los lenguajes del universo. Muchas veces pensamos que la única forma de comunicación sea verbal y hoy vamos a tumbar estas barreras para ver que más allá de la voz hay frecuencias, hay geometrías, hay vibraciones, hay sonidos que nos conectan, que nos permiten comunicar incluso a través de colores. Hoy vamos a hablar de la geometría, esos símbolos que sin hablar nos conectan cada vez más a unas verdades más profundas, a unos conocimientos intrínsecos, profundos, a veces ni siquiera tangibles. Para esto, el día de hoy tenemos un invitado especial, Octavio Dávila Solari. Él es un investigador de la Cruz Andina o Chacana que define la geometría organizadora en la cosmovisión andina. Hola Diana, buenos días. Hola Octavio, bienvenido. Hola Ángela, buenos días, ¿cómo estás? Diana? Octavio, bienvenido a este programa, bienvenido el primer hombre que graba con nosotras, bienvenido el divino masculino, los hombres conscientes a este programa. Sí, estamos con Angie tratando de hacer una serie de capítulos, ya que hemos hablado bastante de la Tierra y de los procesos que tenemos aquí en la Tierra. Y les hemos tocado a ustedes algunas herramientas con las que hemos complementado ese conocimiento y dentro de ellas quisiéramos explicar cómo nos habla el universo, esos lenguajes del universo. El universo tiene varias formas de comunicarse, la luz, el color, la geometría, los números. Son varios los lenguajes que tiene y con los que podemos obtener muchas herramientas y mucha ayuda. Entonces, Octavio, él es una persona que desde su propia intuición, podría decirlo así, ha desarrollado varios estudios con la chacana, astrología humanística, numerología. Entonces, pues bienvenido, Octavio. Queremos hablar un poco de la geometría y de cómo este lenguaje nos lleva a ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Hola chicas, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y bueno, para mí, como dije, siempre estoy también aprendiendo, ¿no? Estos lenguajes del universo, entendiendo que el punto de partida que percibe ese universo soy yo mismo, que este punto perceptor del universo único donde estoy sentado es único e intransferible y es muy importante para justamente comunicarme con el universo y si el universo se va a comunicar conmigo, pues tiene que saber que estoy aquí. Entonces, tengo que darle esa coordenada para comenzar. Yo creo que eso es importante. Y de ahí, bueno, de ahí inicia el viaje, ¿no? Es un viaje porque es un viaje interespacial, digamos así, interespacios, interdimensiones, eh, desde, este, desde este lugar donde habitamos. Y creo que ahí es donde se vuelve fascinante. Yo creo que recién cuando uno encuentra ubicación, comienza a usar el mundo que ve para comenzar a entenderse, entendiendo que ese mundo que ve es interpretado justamente por esta conciencia, por nuestra mente, es pasado por nuestras emociones, nos causa ciertas reacciones fisiológicas y cosas así. Y todo eso, más allá de todo, es luz. Y luz es información, nos informa, nos da forma interna acerca de lo que estamos viviendo, ¿no? Y el universo se comunica a través de esos paquetes, fotones, de esa luz, y todas las especies, las plantas, los minerales vamos creciendo y evolucionando, cada quien entendiéndose desde su conciencia lo que va pudiendo, ¿no? Entonces nosotros conformamos lo mismo. Entonces, a nivel humano es esta travesía de comenzar a entender nuestra naturaleza y cómo de alguna manera podemos asimilar más luz, digamos así, ¿no? Si asimilamos más luz, podremos crecer más, florecer mejor, podemos ver que tenemos
flores o de qué color son nuestros pétalos, y podremos ir conociéndonos a través de lo que se va revelando de nuestra alma. Finalmente es esta información del alma que se va revelando, va floreciendo y nos va ayudando a captar más el mundo que vemos, ¿no? Gracias, Octavio, por esa introducción tan bonita. Yo te hago una pregunta. Tú hablas de que la información es luz y de que la forma de comunicar es a través como de esta luz. ¿Cómo podría ser vista esta luz cuando sube, cuando baja, o a qué te refieres con esto que explicabas? Es muy interesante, ¿verdad? Estás como que dando un punto muy interesante y parte del descubrimiento del ser humano en estos tiempos, de que somos puentes entre el cielo y la tierra, ¿ya? Entre la luz, que la luz no viene de abajo, digamos, viene de arriba, ¿no? Y el suelo que está aquí abajo, que nos sostiene, que es una parte densa. Entonces, y nosotros al medio. O sea, ¿ves? Estamos encontrando que hay una función, ¿ves? Pero curiosamente al estar al medio tenemos el privilegio tanto como de subir la información, o sea, de lo denso a lo más sutil a iluminar, o de la luz a densificar. Entonces comenzamos que hay un proceso y el humano a veces le cuesta eso porque es muchas veces unidireccional, igual como cuando nos comunicamos. Cuando nos comunicamos horizontalmente con otro ser humano, pensamos que la información es que decir, tú entiendes lo que yo entiendo y tú entiéndeme a mí como yo entiendo, pero no entendemos que la información va en doble sentido. O sea, paramos hasta ahí, nomás hazme caso y tú hazme caso a mí. Demuéstrame tú a mí lo contrario si quieres que yo te haga caso. Entonces, solo va en un solo sentido. Pero realmente la naturaleza no funciona así. Realmente la naturaleza tiene una información bidireccional. Hay algo que digo y algo que dejo de decir. Hay otro que la persona piensa y dice, y otra cosa que deja de pensar en mí. Está yendo en doble sentido. Y la única alternativa no lo puedo hacer desde solamente un sentido, que sería el mío. O sea, te quiero decir que no es tan importante lo que Octavio diga, ni es tan importante solo lo que Angélica diga o solo lo que Diana diga. Lo importante es lo que se revela entre el diálogo, entre lo de Angélica, Octavio y Diana. Y en ese pase, que no es ninguno de nosotros en particular, sino es el conjunto, en la vincularidad descubrimos que hay un espacio, este espacio vacío, este espacio virtual, donde se genera la información y desde ahí va aflorando. Si yo cierro esa comunicación, o sea, ese espacio, me voy a quedar solo con mi espacio limitado. Por lo tanto, solo cumpliré con mi función, pero no entenderé cuál es mi función con el resto. O sea, me quedaré con lo que ya entiendo. Entonces, la naturaleza va a buscar, por amor, sacarme del entendimiento, o sea, sacarme a entender lo que no entiendo. Mientras que yo no abra la puerta, seguiré diciendo, no entiendo esta forma distinta, que alguien me lo explique. Pero claro, para eso se necesita una apertura en donde tiene que ir más allá de lo que entiendo, o sea, más allá de lo que creo, pienso, que he entendido hasta ahora. Y eso lo hace una decisión. O sea, es simplemente una decisión de dirigirme al otro. Esa decisión le llamamos a veces amor, que no tiene que ver con el romance, ¿ya? Pero es una decisión. Entonces, con la decisión voy más allá de mi creencia, de lo que piensa el otro, lo que piensa el otro, más allá de mis pensamientos, solamente para aventurarme a un entendimiento desconocido. Ahí se va a emerger, como la paciencia va a emerger. Sabemos, nuestros cuerpos estamos diseñados para capturar esa información que se va develando de nuestro vínculo. Eso a manera horizontal, para poner el ejemplo. Ahora, a manera vertical, ocurre algo similar. Entonces, que es como comenzamos a relacionarnos con ese cielo. Ese cielo es nuestra mente en ese sentido. Es ese mundo simbólico donde habitan nuestros dioses, todo lo ideal, toda nuestra parte más ideal de ese mundo que está ahí no hay muerte, es imaginación, es puro, y está bien porque hay principios, o sea, de la misma mente de Dios, en la que estamos también incluidos,
que sostienen experiencias aquí en la Tierra. O sea, la realidad como la concebimos es un conjunto de acuerdos sociales de personas que decimos esto es así, y de alguna manera la conciencia que está por compacta esa información y hace que la realidad sea así. Nosotros apoyamos a eso consciente y inconscientemente con cada decisión que hacemos, con cada elección, porque justamente ahí está nuestro poder. Entonces, pero claro, podemos ver desde la experiencia humana que estamos parados en medio de estas dos mundos que buscamos nosotros pues encontrar nuestra función ahí, tratando de traducir las experiencias que vivimos, ¿ya? Que muchas veces van a ser más densas, por no decir las más malas, las más horrendas. O sea, no sé, me traicionaron, me abandonaron, me insultaron, me hicieron daño, no sé, bueno, todas las cosas que pueden pasar a nivel más denso y pueden ser horribles también, ¿ya? En donde, claro, muchas veces se experimenta a través del dolor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través del dolor, el cuerpo, bueno, va aprendiendo para poder sobrevivir y mantenerse todavía existiendo en esta mundanidad. Pero también hay una conciencia, cuando hacemos consciente, es el mundo del cielo, que a veces también aparecen nuevos significados, o podemos resignificar, o a veces también, de repente bajamos cierta información, nos ayuda a comprender las cosas distintas. A pesar de que el mundo no cambió, pero yo comienzo a percibir y entender por qué de alguna manera se insulta, por qué de alguna manera pasa esto, ¿ya? Y algo como si alguien estuviera pues orientado, ¿no? Y eso también es porque en algún punto hemos decidido abrir eso a un nuevo entendimiento, mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿ya? Entonces, de repente comienzo con ese observador, porque eso al final nos estamos dando cuenta que detrás de nuestros ojos hay un observador y tenemos ese poder de elección, de resignificar las experiencias y llevar este mundo de abajo hacia arriba. Pero también al mismo tiempo que ayudamos a hacer eso, también alguna vez se nos abre el acceso arriba y comenzar a bajar más ideas, lo cual aterrizarlas es todo un trabajo porque es más denso, es todo un trabajo porque es secuencial, metódico, tal. El ideal está muy bien, lo puedo entender todo, pero como yo estoy al medio tengo 50-50, entonces en un punto me viene la otra parte que es súper sutil y lo acabo de comprender todo. Y cuando llego a la otra parte, es súper laborioso. Porque a la altura de estas ideas, si quiero bajarla, me va a tomar un montón de tiempo, energía, no dormir, wow. Entonces, claro, el trabajo del ser humano es entender primero ese diálogo entre el cielo y la tierra, para luego quizás ir perfeccionando esos procedimientos y quizás bajar esa información en el menor tiempo posible y tener más vida para disfrutar. Claro, si no, es tanto el caudal que estamos recibiendo exactamente ahora, y a veces no tenemos que lidiar primero con nosotros mismos. Muchas veces las herramientas que tenemos pues no funcionan muy bien, no son muy eficientes, entonces parecemos que perdemos tiempo hasta encontrar la buena herramienta, entonces se nos hace tedioso muchas veces el viaje, ¿no? Entonces ahí a veces hay que dar tregua a nosotros, porque tenemos si bien hay una parte ilimitada nuestra, ¿ya? Pero también hay una parte limitada. Entonces vamos a entrar a una sincronicidad, a unos ritmos biológicos, unos ritmos de la Tierra. Vamos a tener que alinearnos con los respetando, entendiendo que es posible que te haya llegado un entendimiento o unas ideas que a lo mejor son de 100 años para adelante. A lo mejor has encontrado un significado, claro, y a lo mejor tu vida no va a alcanzar, pero bueno, podré de repente hacer un granito de arena y bueno, ya está. Para mi alma está bien, quizás solamente era para que tenga un horizonte de aquello y bueno, vaya a ver qué puedo crear mientras sigo vivo. O sea, que mientras estamos vivos, pues hay que entretenernos en algo, hay que seguir creando. De esa manera, bueno, vamos al menos ayudando a esa parte densa, porque si bien estamos hablando de esa parte está dentro de nosotros, también tenemos el cuerpo y tenemos la parte mental, o sea, ese cielo y tierra también está dentro de nosotros. O sea, si no voy a cambiar el mundo, bueno, al menos ayudar a esta biología un poquito a entenderse. O sea, básicamente que viva lo mejor posible y de alguna manera, pues yo entenderme en
en ese proceso biológico, emocional, mental, de este compacto humano, ¿no? Y eso de alguna manera ya estamos cooperando, porque somos parte de la Tierra, con ese espacio que somos nosotros, ya se está iluminando la Tierra, ¿no? Digamos, entonces, ese granito de arena ya se está iluminando, y ese es un trabajo constante, diría que sí, que me imagino. Pero esto es lo hermoso, porque otra vez, si esto puede ser muy cansado, tenemos esta horizontalidad donde, bueno, nos podemos acompañar. Entonces, mira, que entonces tú subes bien la energía para arriba, ¿no? La sabes elevar, pues yo la sé bajar, ya perfecto, así me facilita. así compartimos el peso, ¿no? Quizás. Y eso es lo bonito quizás de este tiempo, que es turbulento, en temas de información, de luz y la densidad que todo se está moviendo, de poder acompañarnos un poco en este proceso, ¿no? Qué bonito lo que nos dice Octavio, y me parece muy bonita la analogía de que somos luz, así como las plantas, ¿sí? Que es una bonita forma de explicar que esa luz que recibimos del sol es energía fotónica, que esa energía también tiene información y que todos la recibimos de acuerdo pues a nuestro canal, ¿sí? Entonces, pues las plantas, ellas, a diferencia de nosotros los humanos, ellas reciben la luz, la procesan para convertirla en su alimento, y nosotros también recibimos la información. La diferencia que tenemos nosotros con las plantas es que nosotros tenemos mente, entonces procesamos más la información, y entonces ahí es donde a veces complicamos más las cosas y entramos en esa dualidad, ¿sí? Somos puentes de comunicación, como lo dijo Octavio, entonces cada uno traducimos la información de acuerdo al nivel de conciencia, de acuerdo al nivel de conocimiento que tenemos de nosotros mismos y del universo, ¿cierto? Porque, como lo dice la frase, el universo se limita al tamaño o la capacidad de percibir de nosotros mismos el mundo, ¿cierto? Entonces, el universo de Octavio, el universo de Angie, el universo de Diana, todos son diferentes. Y no por eso significa que mi verdad sea más valedera que la del otro. Y aquí es muy bonito porque esto de la comunicación, y así como lo estamos hablando también, nos estamos refiriendo a ese chakra garganta, que nosotros ya les hablamos de ese chakra garganta, de las formas de comunicación, ¿sí? Pero entonces, así como lo decía Angie, que bajamos información y que subimos información, eso es un puente, y es un puente que necesita también coherencia, ¿no? Entonces, entre lo que hacemos, pensamos y decimos. De pronto me gustaría a mí escuchar hablar un poquito más a Octavio de todas esas herramientas con las que él trabaja y que también le ayudan a comunicarse o a traducir toda esa información que también llega. La verdad es la suma de todas las verdades. El tema es que no podríamos sumar todas las verdades, o sea, sí se entiende que es todas, porque todas son respetables en sí. Entonces, y el propósito y la intención es, de alguna manera, poder estar abierto ante eso, porque entiendo que de esa manera puedo vivir mejor mi verdad. Pero sobre todo, otra vez, tenemos que comenzar un punto de partida. ¿Por qué? Porque mi verdad, o sea, mi verdad en sí es la historia que me cuento ahora. Y esto no puede llegar. Si, por ejemplo, yo me siento ahorita triste, aunque tú me digas no estás triste y no tendrías por qué estar triste, estoy triste, y no podría nadie hacer lo contrario para yo no sentirme triste, digamos así. O si estoy alegre, lo mismo, no habría cómo, porque nadie mide lo que tenemos por dentro. Sin embargo, pensamos a veces que hay alguien que está midiendo eso en nosotros, siendo nosotros el que pensamos que alguien nos mide eso. Entonces, en base a esa medición, hacemos verdades o no verdades, pero en realidad sigue siendo una historia. Entonces, parece que ancestralmente dejaron muchas herramientas, entendiendo que el ser humano vive de muchas historias y muchos mitos. Entonces, pero que de alguna manera se había olvidado de él mismo. Entonces, para recordarse de alguna manera todas esas historias o mitos y encontrar su propia verdad,
diseñaron, digamos, algunos juegos. Llamémosles astrologías, numerologías que estaban en ser codificados en un orden natural, ¿ya? De esta mente, de alguna manera, esta mente más planetaria, más universal. ¿Para qué? Para poder encontrar como el regreso a uno mismo, a la verdad de uno mismo. Entonces, a mi caso, por ejemplo, esto es bien interesante porque todas las herramientas de astrología, de la convención andina, la numerología, el calendario maya, el tarot, los oráculos, todas esas cosas, ahora me fascinaba, es un mundo de información. Pero luego llega un momento que, claro, alguna de estas, esta es mejor, esta se contradice, esta de alguna manera, o sea, comienzo a comparar para tratar de ver cuál me da mejores verdades, pero en realidad solo me dan historias. Una vez llegué a la conclusión, desde el punto de vista personal, que dije, todo es una gran mentira. La astrología es una mentira, la numerología, el tarot es una gran mentira. En realidad, porque no están allá afuera, o sea, es en la medida que yo me lo creo. Pero el darme cuenta que sea una mentira no quiere decir que no me sirva, ¿ya? Sino que va a ser una buena excusa para conocer mi verdad. Entonces dije, qué curioso, el ser único, el universo, ha creado una ilusión, que es mentira, para darme cuenta de mi propia verdad, que soy yo el creador. O sea, yo puse esas herramientas a mí para llegar al mismo punto, que soy a mí mismo. Entonces, la verdad última que busco, al final, y lo más divino, es llegar a uno mismo. Entonces es muy curioso que el universo haya generado una ilusión, una mentira, para llegarlo. Que los humanos tenemos generado herramientas muy bonitas para poder llegar otra vez a nosotros mismos. Es muy curioso, y es como que Dios se ríe a través de nosotros muchas veces. Pero esto no quiere decir, caramba, amargarnos porque esto es una mentira y fastidiarnos, no. Entender que esto es un juego. Es decir, carambas, hay juegos para él, entonces no tengo por qué tomarme tan en serio esta vida, tan en serio que esta verdad o esta otra verdad. ¿Por qué? Porque lo más importante va a ser lo que está pasando en el cotidiano o en este mismo instante. Lo más importante es que tú y yo, más allá de, digamos, en mi caso astrología, ¿no? O un consultante, ¿ya? Más allá de que hay un astrólogo y un consultante, más allá de eso, lo importante es que hay un encuentro de dos seres humanos. Eso es lo más importante. Y eso es lo único verdadero. Lo otro es lo que yo pienso, que es una cita astrológica y tal, una consulta, y yo le voy a... O sea, son cosas que son acuerdos también de percepción al final. Entonces, lo que quiero decir es que muchas de las verdades que vamos a ver son acuerdos de percepción, ya que elegimos para poder jugar entre nosotros, para poder descubrir la información o revelar la información que se da en el vínculo, en la interacción con el otro, con las demás cosas, y de ahí descubrirme quién soy en este momento. Entonces, de esa manera creo que comenzamos a buscar la verdad adentro, incluyendo todo lo que pensamos, cómo lo pensamos, y de esa manera poder escoger, poder, digamos, respetar también cualquier otra forma de pensar o cualquier otra verdad, ¿ya? Por más loca, extraña, aberrante que podamos pensar, ¿ya? Porque todo eso solamente nos está confrontando qué tanto nosotros estamos eligiendo nuestra historia, ¿no? Entonces, desde ahí podemos nosotros, gracias al otro, con su forma de pensar extraña, vamos a decirlo así, ¿ya? Podemos aprender una nueva verdad o una nueva historia. Vamos a ir aprendiendo. Entonces, de ahí ya es como que cuando si llego aprendiendo a hacer la historia que tenía es como, ok, la puedo entregar, puedo seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque esa nueva historia quizás tiene algo más que mostrarme. Entonces, mientras siga vivo, creo que tenemos la capacidad de seguir explorando qué se está revelando en este momento. Y podemos utilizar herramientas, como la astrología, el tarot, conocimientos
que podemos estar, que al final son formas de información, herramientas que nos van a ayudar justamente pues a procesar mejor, a uno sintonizará más con uno, con otro, está muy bien, pero ¿quién te va a decir cuál sintoniza? Pues tú mismo, ¿no? Uno mismo tiene que ver para poder sintonizar con eso, tiene que ver, ser sincero, si uno le gusta, o de repente varios le gusta, o de repente, como en mi caso, básicamente he agarrado todo y encontré mi propia fórmula para mí, para entenderme a mí. Bueno, uno cuando comienza la astrología dice, ay, pero la astrología védica es la mejor, la astrología tropical no, este calendario es mejor, este tarot es mejor. Bueno, todos para mí me gustan, bueno, me quedo con este y con este, no hago problema. Y luego, bueno, me sirve así, me sirve así. Hasta donde he aplicado me ha servido este y este. No, pero o haces este o haces, no, yo quiero hacer los dos. ¿Sí? Me gustan los dos, a mí me sirve. ¿Ven? Entonces, hay un niño jugando con la información y creo que no hay que perder esa capacidad de asombro, ¿no? Y no tomarse tan en serio las verdades que tienen mentiras, que son mentiras muy bien hechas, que son la excusa para encontrar la verdad intrínseca y también para que cualquiera pueda también encontrar la suya. Entonces creo que de esa manera creo que podemos jugar con las verdades. Gracias, Octavio. Qué bonito lo que dices porque nos has hecho reír un montón. Nos has confirmado muchas cosas que han pasado esta semana y informaciones que nos han estado llegando. Yo, por ejemplo, estoy aprendiendo a leer registros akáshicos y justo ayer, es que me parece de verdad increíble, porque ayer hablaba con una muchacha, le leí registros a una muchacha que prácticamente el mensaje que le dieron a ella fue lo que tú explicaste hoy en otras palabras, y yo quedo como que, wow, o sea, es increíble cómo se van encastrando todas estos mensajes para, como dices tú, ir desmenuzando la real verdad detrás de todo y que será pues la verdad para cada uno de nosotros. Nosotros ya les hemos hablado en este podcast sobre los chakras, hicimos 7 episodios donde analizamos chakra por chakra, tuvimos invitadas especiales que nos llevaron a unos viajes increíbles, y cuando hablamos de chakra corazón, en ese chakra nos centramos más sobre el niño interior, pero por la teoría que yo tengo con Diana, lo que hemos estudiado, sabemos que en el chakra corazón está también como toda esa información de la geometría sagrada. Yo veo que en tu libro, en tu página, todo lo que tú hablas mucho de la chacana. No sé si podrías hablarnos un poco más, cómo llegó este símbolo a tu vida, cómo lo interpretas, cómo ha sido la comunicación con este símbolo y bueno, lo que nos quieras compartir al respecto. Sí, genial. Bueno, la chacana es esta cruz cuadrada hasta acá, bueno, acá la tengo en forma volumétrica, en 3 dimensiones, normalmente está en forma bidimensional. Y la chacana es conocida en los Andes como la geometría ordenadora de la cosmovisión andina. Y esto me pareció fascinante porque algo que pueda ordenar una cosmovisión, dije, wow, interesante. Quizás eso es lo que necesitamos, porque... y bueno, lo que más me gustó de esto es que de alguna manera ya, bueno, con los años, trabajando en la cosmovisión andina, me gustó porque es la única cosmovisión andina que te lleva a dejar la cosmovisión andina y lograr tu propia cosmovisión de vida. Entonces, eso me pareció súper genial todavía. Entonces, se trata de al final de ser soberano de uno mismo. Entonces la chacana tenía pues un orden, la geometría misma, geo, tierra, metría, medida, ¿no? Las medidas de la tierra, es el mundo, la Pachamama, es madre dimensión en la que estamos, en la que estamos incluidos, que es una conciencia finalmente. Si nosotros podemos entenderla, porque ella, claro, es como que cómo nosotros poder entender un organismo mucho más grande, es como que nosotros quisiéramos hablarle a un ácaro ahí en nuestra piel y no nos va a entender nada, ¿no? O una célula, no nos va a entender, ¿no?
si me quisiera comunicar con ellos. Y menos nosotros con ellos tampoco sería muy difícil, pero sí, porque sí hay de alguna manera geometría, sí, cuando hay ciertos caminos, podemos entender cómo pasa la información de una manera sí, ordenada, orgánica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya somos organismos vivos, estamos organizados. O sea, ¿qué nos falta? Pues reconocer ese organismo y ese orden para meternos a ese proceso espontáneo de la vida, que ya hay como una afluencia de pensamientos, de orden, de que sabe llevarnos para aquí, para allá, sabe generarnos cosas, ¿no? Entonces, pero claro, entiendo también que yo nací protegiéndome y no queriendo soltar, controlar, desconfiando de esa vida que quizás me está llevando cosas que no conozco y que me puede hacer daño y yo no quiero soltar mi posición. Entonces, este símbolo como la chacana me ayuda un poco a navegar, a decir, estate tranquilo, o sea, está bien, todo está en un equilibrio. Por eso la chacana vemos que su parte es una cruz cuadrada, pero todas sus partes son simétricas. O sea, no importa por dónde tú lo veas, siempre es lo mismo. Es como, ¿ya? Siempre va a ser lo mismo. Entonces siempre hay una simetría en todo, arriba, abajo, izquierda, derecha. Entonces nos está hablando de un equilibrio. Y que el mundo tiene una ley de equilibrio. Se basa así. Que todo es por balance, ¿no? Entonces, cuando comienzas a entender eso, entiendes que todo está tratando de equilibrarte en realidad, ¿ya? Pero claro, lo único que impide que te equilibres es que tú retengas eso. Entonces, si tú te retienes demasiado tiempo, la vida te tiene esperados los aprendizajes propicios, indicados, ¿ya?, para que encuentres ese equilibrio, ¿ya? Puede ser doloroso, pero no es porque la vida quiera hacerte doler, sino porque a veces por la falta de conocimiento del equilibrio rompemos el balance, por lo tanto a veces vivimos nuestro propio desbalance hasta encontrar de nuevo el equilibrio, ¿no? Y así eso le llamamos muchas veces crecer. Entonces, para mí la chacana, de la misma manera, es un símbolo que me recuerda a eso de tratar de estar en el centro. Por eso también le digo que es una geometría altamente equilibradora, tanto de la mente, dibujarla, ¿no? Como símbolo también para significar nuestras experiencias, nuestros aprendizajes. Siempre tenerla por ahí de alguna manera nos recuerda otra vez ese camino al centro, ¿no? Le da bien ese equilibrio para confiar en los procesos que estamos viviendo, ¿no? Para confiar que está bien, que podemos saltar un poquito, ¿no? Y luego ya nos estabilizamos y luego otra vez y podemos así. Entonces ya eso es bastante. Y por eso en este tiempo creo que con toda el caudal de información es una herramienta viva que nos puede ayudar a transitar sí, el caos, que es un proceso normal de reestabilización de la misma tierra, que también tiene que pasar por sus propios ciclos y sus propios cambios. Entonces nosotros, bueno, tenemos que alinearnos a ello y a transitar este caos, que no es para siempre, en algún momento, pero podemos transitarlo ordenadamente, entendiendo, manteniendo nuestro equilibrio. Y bueno, ahí la chacana pues ayuda no solamente a equilibrar nuestro equilibrio a nivel de la experiencia, sino también a nivel de nuestra información, entendiendo que hay una complementariedad, una correspondencia, y de esa manera pues sintetizar mejor la información, la luz. Por eso la chacana para mí, no sé si hay que tener el comportamiento de esa luz, ¿no? Pero que no se queda en lo etérico, sino que, ok, ahora, ¿cómo lo paso a vivir? Por eso es cuadradita, porque busca densificar, o sea, la información para decir, ok, y ahora tengo que pasar a vivirlo, tengo que construir mi realidad, ¿no? Y desde aquí es como voy a ayudar a elevar esta materia, ¿no? Porque le estoy poniendo una conciencia, le estoy poniendo un significado, un propósito a mis creaciones. Entonces, bueno, así poco a poco la chacana, desde ese punto inicial que es básicamente encontrar el equilibrio, nos abre esa posibilidad de pararnos al centro de nuestra realidad y decir, wow,
quizás yo puedo participar en ella también, puedo afectarla conscientemente, bajando mis propios significados o más románticamente hacer nuestros sueños realidad. Bueno, de todo lo que nos dice Octavio, es muy bonito porque yo en estos días estaba llegando a ese punto de la ilusión del maya que dicen, ¿sí? Que es el mismo creador que nos pone a jugar y a experimentarnos y resultamos llegando al mismo punto, ¿sí? Entonces como que en estos días yo estaba, ya no quiero escuchar más a nadie, a ningún gurú, no quiero saber de nada, o sea, yo ya sé, ya estoy segura de que yo misma puedo encontrar mi propia verdad y que yo misma me puedo dar mis propias respuestas, ya no necesito que nadie me las dé. Y es muy bonito porque al comienzo sí las necesitamos. O sea, cuando estamos, digamos que empezando a recordarnos a nosotros mismos, empezando ese camino de conocernos a nosotros mismos, pues obviamente hay todavía como que nos vemos en el espejo, ¿sí? Y entonces al vernos en el espejo, pues reconocemos afuera muchas de las cosas que ya tenemos dentro. Entonces, pues empezamos a buscar esas herramientas y nos empezamos a buscar, a buscar todas esas herramientas, nos emocionamos cuando encontramos algo que sentimos que es algo profundo, que está relacionado con nuestro ser esencial. Y entonces, después ya de experimentarlas, de comprenderlas, llegamos al punto, yo creo que estoy en ese punto de comprender de que todo estaba dentro de mí, ¿sí? Y me recordó mucho esa frase que dijiste a La vida impersonal de Joseph Benner, es un libro que a mí me encanta leer, y dice, todo eso que has visto afuera, que creíste que un gurú, que te llamaba la atención y que te emocionaba, no soy más que yo, tu real ser, ¿sí? El que te lleva a todo eso. Entonces, es para irnos poco a poco quitando ese velo, la ilusión que decían, la ilusión del maya, ¿sí? De volver a nosotros mismos. Entonces, cuando ya nos conocemos a nosotros mismos, sabemos que todo es información, que nuestro inconsciente también está hablando a cada rato, que es solo cuestión de aprendernos a observar y entendernos a nosotros mismos, que también eso era algo que decía Octavio. Entonces, lo del control también, creemos que siempre tenemos el control, que nosotros somos los que manejamos nuestras vidas, pero siempre estamos, digamos que dirigidos por ese ser superior, ese yo soy que somos, por esa energía organizadora universal que siempre hace que todo finalmente esté en armonía, ¿sí? Entonces, y nos lleva al punto en el que debemos estar. Entonces, esa es la magia de ya aprender a vivir en el eterno presente y de aceptar que lo que tenemos aquí y ahora es perfecto, ¿sí? Que a veces creemos que, por ejemplo, no queremos salir de nuestra zona de confort. Eso fue algo que me pasó hoy. Algo que nos perturba, no queremos ir allá porque el ego es el que nos dice que no queremos ir hacia allá porque no queremos sufrir. Pero al final, cuando vemos y entendemos esa situación, lo que nos trae es una profunda ofrenda que nos hace crecer más. ¿Sí? Entonces eso me parece muy bonito. Nos entregan esas herramientas al comienzo, digamos que el universo, codificadas, porque lo que pasa es que ahí cuando empezamos a hacer las primeras interpretaciones, se llega mucho el ego, ¿no? Entonces, esto también lo asimilo mucho con los sueños, ¿no? Que los sueños son como metáforas y nos llegan en forma de metáforas y nosotros cuando los vamos a interpretar decimos, oiga, eso tan loco, no es loco. Lo que pasa es que nuestro propio ser también se comunica así de forma metafórica para que nuestro ego no interfiera, ¿sí? Entonces, ese universo del Nahual que también ya es el mundo de Maya, donde no hay dualidad, la cuarta dimensión, entonces nos ayuda a entender eso. Entonces, me parece muy bonito porque es que lo que dice Octavio, todo nos lleva a lo mismo.
En cada capítulo hemos hablado y todo nos lleva a lo mismo, ¿no? Vuelve a tu centro, y lo que decía Angie, vuelve a tu centro, que es el corazón, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando empecé a trabajar con geometría, ya les he contado la historia, cuando empecé a trabajar con geometría y empecé a sentir la geometría, la conclusión que saqué era que todo me decía, vuelve a tu centro, ¿sí? Vuelve a tu centro. Y es ese chakra corazón, es ese amor incondicional, es esa vibración de recordarnos a nosotros mismos. Bueno, no, con lo que decía Diana, yo en algún momento les llegué a decir que cuando nosotros empezamos un camino de despertar espiritual nos volvemos abejitas picando de flor en flor, picando de curso en curso, buscando como cuál es la herramienta, qué es lo que finalmente me va a ayudar a entender. Y esto para mí fue como baldado de agua fría, pero bueno, de esos baldados de agua fría que uno necesita. Esta conversación con Octavio cuando decía, pero es que todo es una mentira, o sea, todo es una mentira que te ayuda a encontrar tu propia verdad. Y a la final es lo que nuestro propio ser ha tratado de decirnos hasta el momento, sin que a veces ni siquiera lo veamos. Es como que, ¿cómo así? Y entonces no entendí nada, entonces estoy re perdida, entonces no, parce, usted que me está hablando, todo el tiempo me ha dicho las cosas como no son. No, lo que pasa es que cuando entramos en choque con lo que no es, con lo que sentimos que para nosotros no es el momento que decimos, espérate, es cuando se nos cae el gurú, cuando se nos cae el maestro, cuando se nos cae esa persona que teníamos como, es que este es mi punto de referencia, y ¡pum!, se cayó. ¿Qué hago? Y ahí es cuando decía, pues vuelve a ti. O sea, es que no hay nada más que hacer, es que no es la persona afuera, no es la herramienta, no es el cristal, no es el tarot, no, es el acercarte a ti, a tu propia verdad, en ese equilibrio de la chacana, ¿no? En ese cuadradito, o sea, que era un cuadradito de tierra, porque es que somos seres terrenales, estamos acá en la tercera dimensión siendo tierra con materia. Entonces, pues yo te agradezco infinitamente, Octavio, la verdad, este episodio me encantó. Con la conversación contigo me doy cuenta de la capacidad que tenemos siempre de cambiar punto de vista, ¿no? En el yoga vemos mucho ese cambiar punto de vista. Si entro en una torsión y me abro a que mis ojos vayan a otro lado, que mi cuerpo tenga esa flexibilidad de decir, bueno, pero cuando la mente no acompaña esa torsión, cuando la mente se resiste, es cuando la rigidez en el cuerpo se refleja en esa rigidez mental, ¿sí? Entonces esto es algo que me ayuda muchísimo a entender cómo, no es entender, esto ya lo hemos dicho, pero es como entenderlo desde otro punto de vista, como en una profundidad más grande, esas piezas del rompecabezas que se van armando y que nos damos cuenta que es que todos somos uno, todo hace parte de lo mismo. Octavio, te agradezco de verdad de corazón, una charla muy maravillosa. Muchas gracias. Solo agradecerles bastante a ti, Ángela, a Diana, por este encuentro. Ha sido un placer realmente hablar con ustedes. Y bueno, decirles quizás que el tema de haber encontrado que al final todo es lo mismo, todo nos lleva hasta ti, hasta nosotros, todo es una mentira, ¿no? Entonces, quizás para lo que lo escuches, entonces, ¿qué? Todo lo que voy a hacer para llegar a mí mismo, entonces, ¿qué hago haciendo lo que hago, no? Y pues nada, sino que al contrario, llegar a esa conclusión no es nada negativo, sino todo lo contrario, es el inicio. Así que no creen que acabó todo ahí, sino que al comienzo, todo comenzó, recién comienza a comenzar. Y ese es el momento donde te das cuenta que estamos en servicio humano. Y el servicio humano básicamente es ser tú. Y eso va a ser, y todo va a cobrar sentido. Desde que, me encanta como hacer mis podcasts, me encanta hacer mis videos, me encantaría escribir. Todo eso se va a desprender. Y esa es la manera que tiene la naturaleza, como esa figura de las flores, o sea, va a ser como ir botando pétalos. Y eso es como la luz encuentra formas para iluminar este mundo, para densificar esa energía sutil aquí en la Tierra. Entonces, tenemos un potencial creador y creo que podemos comenzar a disfrutar más que divertirnos, entretenernos, sino que disfrutar, dar nuestros frutos. Y esto va a ser genial, porque cuando estamos en servicio humano,
estamos reconociendo que todo nuestro pasado no fue inútil, todo lo que tenemos no fue inútil, sino que todo eso nos sirve para crear. Y esto puede ser una gran diferencia, al menos de mi punto de vista en este tiempo, donde hemos pasado todo a comprar. Entonces todo el mundo quiere comprar, comprar, comprar. Pero que te puede ser muy, muy bonito comenzar a crear, ¿no? Entonces creo que tenemos que ser esos ejemplos de vida en ese sentido de que, bueno, nos animamos a crear algo. Y eso, aunque a uno no le parezca, no le guste, pero bueno, anímate tú a crear algo también, ¿no? Entonces, eso creo que sería lo último que quería compartir con ustedes y agradecerles nuevamente a Ángela, Diana, por este conversatorio. Muchas gracias, Octavio, muchas gracias, Angie, por todo este aprendizaje. Nosotros les hemos dicho que esto es una terapia para nosotras. Cada vez que hacemos un capítulo aprendemos más, nos escuchamos y estamos en coherencia o en incoherencia, y pues cada quien tome lo que le resuene. Muchas gracias.